Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar ponerle discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el cogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Recuerdos de la Mediunidad, Ivonne do Amaral Pereira. Estamos en la página 102, en el capítulo 8, complejos psíquicos. Se define generalmente la materia como lo que tiene extensión, o lo que es capaz de impresionar los sentidos, lo que es impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista lo son, porque no habláis sino de aquello que conocéis. Pero la materia existe en estados de que ignoráis. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no cause ninguna impresión a los sentidos, pero sigue siendo materia, aunque para vosotros, sin embargo, no lo sería. Allan Kardec, el libro de los espíritus, pregunta 21. En el año 1958, un pariente mío, a quien llamaré aquí C, enfermó gravemente de una úlcera de duodeno. Me llamaron a Minas Gerais, donde entonces estaba, para ayudar en el tratamiento al enfermo. Una vez allí, pude constatar que, además de la bien diagnosticada enfermedad física C, estaba bajo la influencia psíquica de dos entidades desencarnadas sufridoras, que agravaban su mal, a las que yo distinguía fácilmente como evidencia en la habitación de C. Una de ellas se dejaba ver tumbada en el suelo sobre una vieja estera y una almohada rota y sucia, sin funda y cubierta con unos miserables restos de colcha. La segunda entidad era el espíritu suicida de un primo de C, de nombre Adán, que se había envenenado hacía 2 años y que, a pesar de haber residido en otro estado del país, no tener mucho contacto con C, ahora se encontraba en el domicilio de este, como espíritu, viéndole yo en diversas situaciones disparatadas en la casa, contorsionándose con dolores y sufrimientos como vómitos constantes, tos, sofocos, asfixia, alucinaciones, etc., alcanzando fluídicamente con todo ello al enfermo, que exteriorizaba los mismos síntomas y además agravaba sus males. Aunque soy medium de facultades positivas, muy afín con los espíritus suicidas, en aquella ocasión no sentía nada normal al contacto con esas dos entidades, limitándose mi acción solo al fenómeno de la evidencia. La entidad suicida, Adán, fue retirada fácilmente por la acción de la caridad espiritual en conjunción con la terrena y encaminada a una sesión del grupo espírita Meimei, de la ciudad de Pedro Leopoldo en Minas Gerais, donde se comunicó a través del fenómeno de incorporación por uno de los medios del grupo, presentando todas las características de su personalidad y de la clase de muerte que había tenido, incluso los vómitos, la tos y la asfixia, aun cuando el medium no supiese nada de la existencia de dicha entidad y de los hechos con ella relacionados, siendo además vista y descrita con detalle por la evidencia del medium Chico Xavier, que desconocía igualmente la existencia del suicida y los lazos de parentesco entre este y C. Mientras la primera entidad arriba citada no había sido retirada y yo la veía con frecuencia, materializada y exteriorizando singulares particularidades, se trataba del fantasma de un hombre negro de unos 40 años de edad, alto y corpulento, obeso, con señales de grave enfermedad, pues parecía que estaba muy hinchado como quien padece del riñón. Los pies muy visibles estaban descalzos e hinchados
y la entidad se veía vestida pobremente. Mi pariente C residía en una casa recién adquirida en Río de Janeiro que había sido reformada por el anterior propietario y tenía un aspecto agradable. Sin embargo, había sido levantada en un terreno donde antes existía una cabaña, que fue demolida para la nueva construcción. Como de costumbre, al entrar en la residencia de C, comencé a orar diariamente a la hora del trabajo psicográfico que nunca interrumpí, y en esas ocasiones y en otras más, a veces hasta inesperadamente, durante las labores domésticas, mi visión espiritual o lo que sea, quizás incluso una facultad psicométrica del ambiente, me sorprendía al ver en el lugar de la casa una cabaña, y en vez del jardín, con sus bonitos árboles y el piso de cerámica y cemento, un pobre terreno en ruinas con una huerta de hortalizas resecas y algunas pocas gallinas raquíticas, además de utensilios inservibles esparcidos por todas partes. Y así continué orando y escribiendo. Yo recibía por aquel entonces los dictados psicográficos de la novela En las vorágines del pecado de Charles, hasta que en algunos días después, durante un nuevo trance positivo de desdoblamiento en cuerpo astral, todo el panorama psíquico que se producía en el domicilio me fue explicado por el espíritu Charles, mi dedicado amigo espiritual. Esta entidad me proporciona siempre tareas difíciles, incluso penosas, exigiendo el máximo de mis fuerzas mediúmnicas. Los libros dictados por él han sido siempre los más trabajosos, requiriendo una dedicación extrema y una labor intensa para que se aproximasen lo más posible a lo que él quería transmitir. En esta ocasión, es decir, en 1958, me proporcionó una de las tareas más difíciles que nunca realicé, principalmente porque se trataba de una acción ejercida en estado de trance mediúmnico, en el plano espiritual y no en el terrenal. Intentaré describirla lo mejor posible, ya que no está exenta de interés para los estudiosos del espiritismo. Una vez transportada al estado de espíritu semilibre, vi que desaparecía la casa actual y en su lugar se veía solo un terreno con una cabaña construida de adobe, cubierto con tejas viejas, con ventanas minúsculas, sin cristales y puertas muy toscas hechas con tablas y el suelo de tierra batida. Se veía una huerta descuidada con algunas hortalizas y sobre todo con gran cantidad de arbustos de guisantes con cañas de bambú. Me di cuenta que en otro tiempo había sido muy fértil, pero se había deteriorado por circunstancias que de momento no comprendía. 2 o 3 gallos de pelea de raza china iban y venían escarbando y cacareando. Un montón de basura en una esquina y restos de ceniza de un fuego en círculo indicaban el vertedero para abono de las plantas, y también que el habitante de la cabaña era dado a prácticas mágicas de macumba, como vulgarmente es conocida en el dialecto popular brasileño. Un negro joven, o su espíritu, corpulento, simpático, cuidaba los guisantes con mucha atención, amarrándoles con tiras vegetales a las cañas. Usaba una camisa blanca, andrajosa, pantalones oscuros muy usados y sucios de tierra, sombrero de fieltro, muy viejo, dando impresión de extrema pobreza y decadencia. Los pies descalzos hinchados como si tuviese elefantiasis, e igualmente el cuerpo se veía deformado con hinchazón. Al seguir el fenómeno en las noches sucesivas, gracias a la orientación del espíritu Charles, me enteré que aquella entidad se llamaba Pedro. Cuando estaba encarnada, vivía en la cabaña, y que ahora desencarnada continuaba en el mismo lugar, fijando el pensamiento en el escenario pasado y construyéndolo alrededor de sí mismo para su disfrute o infortunio, a fuerza de tanto recordarlo, siendo por tanto ese su ambiente inmediato, es decir, un tipo de creación mental sólida, idénticas a las analizadas por Ernesto Bozano en su libro La crisis de la muerte. El escenario proporcionaba incluso a mí misma la ilusión de la más positiva realidad, cuando solo se trataba de una creación mental inspirada en los intensos recuerdos del pasado sobre la materia quintaesenciada o fluido cósmico universal, que como sabemos está por todas partes. Y Charles destacó: te entrego a este pobre hermano para que le consueles de sus infortunios, instruyéndole en los principios de renuncia a los bienes terrenos a los que todavía aprecia. Por la adquisición de los bienes espirituales puedes hacer eso, hazlo y te ayudaremos. Comprendí la confusión en que se encontraba el pobre espíritu, que veía una nueva casa y terreno en el lugar de los suyos y continuaba a la vez viviendo en su querida cabaña, es decir que, creando él mismo su ambiente,
Mediante los recuerdos fijados en su mente, residía como espíritu entre nosotros. Los habitantes del nuevo edificio, a la vez que se quedaba en su vieja estera, tirado en el suelo de la propia habitación de C, tal era en verdad la serie de sufrimientos físicos que había pasado Pedro cuando era hombre, que ahora, traumatizada su mente y las vibraciones, había trasladado al perispíritu la forma que tenía cuando encarnado, conservando por eso la apariencia de la antigua enfermedad y de los sufrimientos que había experimentado. El volumen de su cuerpo o de su perispíritu solo eran los ecos mentales de la hinchazón que había cometido su cuerpo carnal a consecuencia de una enfermedad renal que había degenerado en un terrible cáncer que invadió totalmente sus entrañas, causando su muerte. Todo indicaba que Pedro había vivido pobremente, del producto de su pequeña huerta, y que más tarde, ya enfermo, había caído en la miseria, muriendo sin recurso alguno. Se trataba, como se puede ver, de un pobre ser muy ignorante, pero no propiamente malo, pero difícil de convencerse del estado normal en que vivía, dada su mínima capacidad de comprensión de las cosas. Y Charles insistía: es necesario ayudarle, no solo por su bien, sino por el de todos vosotros. Te lo entrego para que le ayudes. Los medios son colaboradores de sus mentores espirituales y deben realizar los servicios normales en la vida espiritual cuanto antes, ya que reciben mucho auxilio para facilitar su función. El amigo en cuestión solo necesita amor y caridad, y los medios forzosamente deben ser capaces, más que cualquier otra persona, para realizar esas acciones humanitarias. Si no las realizan es porque no quieren, y la mujer, con las tendencias maternales que le son propias, obtendrá resultados muy superiores mediante la práctica de la mediunidad bien sentida y comprendida. Era necesario, por tanto, que yo instruyese o adoctrinase a aquel espíritu sin ayuda de ninguna sesión mediúnica, como en el caso del suicida Guillermo. Sería como aleccionarle en los rudimentos de la moral cristiana dentro del hogar, como hacen las madres con sus hijos, moral que en él poseía en absoluto, y de la doctrina de los espíritus que poseía menos todavía. Un trabajo como los realizados en los centros espíritas, que hiciera posible un esclarecimiento mayor en el verdadero estado espiritual que él todavía no conocía ni podía vivir, dadas las precarias condiciones vibratorias en que se encontraba. Pero ese trabajo sería antes realizado en cuerpo astral, durante trances de desdoblamiento, y como es común en lo invisible, donde el esclarecimiento individual se realiza naturalmente durante conversaciones amistosas o en aulas para los más afines, y no con sutilezas trascendentes como en la mayoría de las sesiones mediúnicas terrestres. No me atemoricé, pues todo me parecía natural, y me acuerdo todavía que la primera vez que tuve delante de la entidad en cuestión para poder hablarle e iniciar mi trabajo, le saludé de esta forma: buenos días, Pedrito, ¿cómo has estado? Hay que resaltar que las escenas que seguirán se desarrollaron durante la madrugada, cuando estaba en sueño magnético o lo que quiera que fuese profundo, estando el cerebro ya descansando de las impresiones del día y exento, por tanto, de interferencias. Sin embargo, jamás vi oscuridad. Me sentía, al contrario, iluminada como por la claridad del plenilunio, lo que creo que se trataba de la luz propia del mundo invisible, ya que el hecho sucedía en la madrugada, sintiendo que era de día y olvidándome de que me encontraba allí gracias a un importante fenómeno mediúnico. Yo actuaba naturalmente y saludaba al habitante del más allá con un muy humano buenos días, usando también el diminutivo para el nombre, ya que acostumbro a nombrar a mis amigos con diminutivos, lo que a los desencarnados de situación sufriente siempre sensibiliza, pero no me atrevo a tales libertades con las entidades protectoras. ¿Hacemos alguna pausa o continúo? Adelante, ahora si seguimos. Ok, dice: oyendo el cumplido, la entidad sonrió satisfecha, comprendiendo yo entonces que me tomaba por una nueva vecina, de aquellas que le compraban sus hortalizas o le llevaban pequeñas dádivas que le auxiliasen en su miseria, y respondió sin dejar de pelear con el amarre de los guisantes: buenos días, señora. Voy tirando, gracias a Dios. No ando bien para nada, como la señora puede ver. Estoy cada vez peor. Ah, ya veo que no estás muy bien y trabajando tanto.
¿Quieres que te ayude a amarrar los guisantes a las cañas? Estás un poco flaco, Pedrito. Este trabajo es muy penoso para una persona en tus condiciones, y así te cansarás cada vez más. Respondí, observando que a él le gustaba hacerse el mártir a fin de captar su confianza antes de pasar a algo más. Él aceptó el ofrecimiento y yo me puse a ayudarle con sus queridas plantas. Lo que no ofrecía duda es que mis propias vibraciones se conjugaban positivamente con las ondas vibratorias que salían de él, y yo veía el terreno tal como fue en otro tiempo, y las ramas de los guisantes y las cañas parecían tan sólidas cuando las tocaba como si fuesen realidades terrestres, incluyendo las sacudidas de las tiras con que amarrábamos los arbustos. Siguió una conversación diaria amistosa durante cerca de 2 meses. No me fue posible recordar los asuntos tratados en la mayoría de las ocasiones. En trances como ese, los recuerdos se conservan intermitentes y muchos se desvanecen al despertar. Solo vuelven a revivir más tarde por los canales de la intuición, ayudados por el asistente espiritual que orienta el trabajo. Me acuerdo que Pedrito, llorando, se quejaba amargamente de un hombre que le había perjudicado mucho, llamándole señor Román, y al que achacaba la miseria en que se encontraba. Era frecuente durante esos coloquios espirituales estar sentada sobre un viejo cajón al lado de mi alumno, oyéndole contar sus desgracias, mientras que después lloraba y oía las lecciones de instrucción evangélica y los rudimentos de la doctrina espírita sobre la vida del más allá, que yo le transmitía, único bálsamo que la inspiración de Charles me proporcionaba para aliviar sus amarguras. Le hablaba entonces de la misericordia divina que no desampara al sufridor que en él confía, o de la bondad de Jesús siempre dispuesto a auxiliar a los necesitados, intentando levantar la esperanza en su corazón, y contándole historias educativas en las cuales Jesús aparecía en el esplendor de su vida diaria entre los hombres, es decir, al servicio del prójimo. Pedrito era como un niño, con poca capacidad de entendimiento para instrucciones más amplias, incapaz de más profundidad para otra forma de esclarecimiento. Le hablaba de las curas realizadas por Jesús a los ciegos, paralíticos y leprosos, destacando que aquel que hizo tales curaciones entonces también extendería sobre él su mano protectora para curarle de sus diversos males. Hablaba de las parábolas que su entendimiento podía mejor asimilar, de la resurrección de la hija de Jairo y de Lázaro, acentuando a propósito la atención dispensada por el Maestro a los niños, los pecadores y los enfermos, su grandeza espiritual de emisario divino, su amor a la humanidad, sus sufrimientos heroicamente soportados y el generoso perdón concedido a los que le habían perseguido. En una ocasión él dijo, como prueba que asimilaba las enseñanzas: «Ah, señora, si yo viviese en aquel tiempo, ¿no es verdad que él me curaría de mi enfermedad también?». El tiempo siempre es el mismo, Pedrito. El Divino Maestro no nos abandonó y estoy segura que ha de curarte también tu enfermedad. Pero tu cura ya comenzó, hermanito, y dentro de poco no sentirás más sufrimiento, estarás fuerte y feliz para conquistar el futuro. En otra ocasión, cuando yo le hablé sobre el fenómeno de la muerte, garantizándole que nuestra alma seguiría viviendo para progresar siempre hacia Dios y nunca aniquilándose en parajes infernales, él se rió alegremente diciendo: «Dios quiera que así sea, porque tengo mucho miedo de ir al infierno cuando muera». Según las intuiciones que me proporcionaban, no era aconsejable sorprenderle con la noticia de que él ya no era un hombre, y sí un habitante del más allá. Quizás era muy pronto, dado el retraso mental en que permanecía y los múltiples perjuicios que se derivaban del mismo. Recibiría más tarde el esclarecimiento de forma natural en el momento que le fuese posible ir a un plano menos denso que aquel en que en realidad estaba viviendo. A Pedrito le gustaban las historias evangélicas y se reía, encantado al oír que el samaritano pasaba por el camino que iba a Jerusalén, a Jericó, y socorría al infeliz herido por los salteadores. Al narrarle la parábola del buen samaritano, y recuerdo todavía la satisfacción que oía la conmovedora historia del hijo pródigo, perdonado por su padre después de tantas peripecias sufridas, de la aparición de Jesús a María Magdalena y los apóstoles después del Calvario, de la conversión de Saulo
y de tantas otras cosas que la inspiración me indicaba como recurso para una adaptación de su mente a los temas suaves y superiores que le permitiesen elevar las vibraciones. Notaba también que se iba acostumbrando a mí y confiando en mi palabra, sensibilizado y atraído por el trato afectuoso que le daba. A veces lloraba, quejándose de terribles dolores y ardores en los riñones, en el hígado y en el estómago, que le impedían comer, hasta que un día le pregunté mientras le ayudaba a amarrar los guisantes: ¿quieres ir a un médico, Pedrito? Esa enfermedad no es nada, solo es tu pensamiento, que recuerda el tiempo en que te dolía, haciéndote sufrir de nuevo. De todas formas, aún así necesitas algún tratamiento para la enfermedad de tu alma, pues es la que está enferma. Será mejor que vayas a un hospital, porque allí tendrás comodidades, tratamiento adecuado, enfermeros para atenderte, además de los médicos, y todo será gratuito. Si quieres, puedo hacer que te ingresen en un hospital muy bueno que conozco. Pero, respondió interesado, no comprendiendo mi intención, que era apartarle de aquel ambiente a la vez que le proporcionaba una enseñanza de mejoras espirituales. Sí, quiero ir al hospital. El problema es encontrar a una persona para cuidar a mis gallinas y mis plantas. No puedo ir porque además tengo que arreglar mi huerta para ganar algo. No puedo continuar con esta miseria. Mira, en primer lugar está tu salud, porque el que está enfermo no puede trabajar. Yo me encargaré de todo para que puedas ir. ¿No confías en mí? Ya sabes que a mí me gusta también criar gallinas, yo tuve muchas, y también me gusta cuidar de las plantas. Este trabajo de persuasión, sin embargo, no fue rápido ni fácil. Llevó cerca de 2 meses de dedicación y esfuerzo mientras mi pariente C era sometido a un tratamiento riguroso de pases para desintoxicar su organismo de las irradiaciones de la entidad invisible, fortaleciéndose mental y físicamente para resistirlas. Y todo aquel trabajo requería por mi parte un gran sentido de responsabilidad, ya que me había sido confiado por una entidad espiritual de elevada categoría, al que respeto y amo por lo mucho que me ha amado y servido. Yo exigía de mí misma un gran caudal de amor, paciencia, desvelo y atenciones diarias, incluso en las horas de vigilia, sin lo cual el intento sería nulo y no podría corresponder ni a la confianza que habían depositado los amigos espirituales en mí, ni tampoco con el deber para con el Evangelio. Con frecuencia oía a Charles que me animaba: ámale. Decía como en un susurro: trátale con la alegría del corazón, con la misma que protegerías la renovación educativa de un ser muy querido desde siempre. También ese es tu hermano, acreedor de tus desvelos. Se preguntarán por qué no retiraron los guías espirituales a Pedro del ambiente de C, como lo habían hecho con la entidad suicida Adán. A esa pregunta responderé que, en primer lugar, el obrero del Señor debe obedecer a sus dirigentes espirituales, realizando las tareas que le han sido confiadas sin replicar. El mundo espiritual es complejo, las leyes que lo rigen y las circunstancias de vida son muy elásticas y también complejas. Estamos lejos de conocerlo en su verdadera estructura para que osemos criticar la forma de actuar de los mentores invisibles. Por eso mismo, son también complicadas las circunstancias de los casos a tratar, e ignorando la razón por la que recibimos un caso y no otro, lo que debemos es obedecer las orientaciones recibidas y alegrarnos con el honor que recibimos de lo invisible, de trabajar sirviendo la causa de la fraternidad. En segundo lugar, recordaré que un suicida, presa de terribles descontroles vibratorios, supone una aproximación psíquica más incómoda y peligrosa para la criatura encarnada que sufre y se debilita por este o aquel motivo, que la de un pobre alma sencilla, ignorante, pero incapaz de hacer el mal voluntariamente, pues el primero puede inducir al suicidio, incluso sin querer, a aquel a quien influencia, mientras que el segundo, tan necesitado de ayuda, quizás está todavía más necesitado que la persona a quien asedia, y estará en mejores condiciones de recibir el esclarecimiento necesario para retirarse voluntariamente y no ser expulsado bajo coacción. Además, un suicida, según sea su categoría espiritual, no posee ni siquiera condiciones para entender advertencias doctrinarias. Es un alucinado que se debate contra pesadillas incontrolables, sin sentido ni serenidad para reflexionar y valerse de su propia voluntad, razón por la que será retirado del lugar donde se encuentre, la mayoría de las veces contra su voluntad. Mientras yo continuaba en la labor de evangelización y esclarecimiento de la entidad, Pedro,
preparándole todo lo posible para su adaptación a la vida espiritual. Ahora, en la noche, durante las psicografías que realizaba diariamente, leía temas espíritas y evangélicos y le convidaba a acercarse a mí para oír la lectura, pues sabía que estaba deambulando por la casa y por el terreno, creyendo que realizaba las labores de su huerta. Y muchas veces le vi a mi lado, en esta misma habitación donde escribo estas páginas, oyendo atentamente las lecturas instructivas y consoladoras. Una vez, por la noche, tocando al piano la sonata Claro de Luna de Beethoven, me sorprendió la presencia de Pedrito. Estaba sentado en un sillón cerca del piano, como cualquier ser humano, con las ropas rotas y manchadas de tierra, con el rostro apoyado en la mano, oyendo la música tiernamente y llorando, diciendo que en toda su vida había oído melodía tan linda y agradable como esa. Era como un niño desamparado y necesitado, confiado por él, consolador a mi cuidado maternal para iniciar en el Evangelio, iniciación que sería como un renacimiento para las nuevas etapas en su existencia de espíritu en lucha por la evolución. Además, tal trabajo no era en absoluto nuevo para mis tareas mediúmnicas. Desde muy joven yo estaba llamada a tales labores trascendentes, y entre algunos espíritus que pude ayudar de esta forma se destaca uno, citado en el libro Investigando lo Invisible, aquel que llamamos literato, ya que deseaba el anonimato, negándose incluso a tener un seudónimo. Una noche durante la psicografía, momentos que según parece favorecen el intercambio con los espíritus de los muertos en general, recibí la visita de uno de nuestros buenos amigos espirituales muy afín con C, por particularidades psíquicas todavía no esclarecidas. Decía llamarse José Evangelista, haber sido hombre de color cuando estaba encarnado y esclavo de descendencia africana en Brasil, en tiempo de la monarquía, muy inteligente y culto. Ese espíritu fue un enigma para mí durante algún tiempo, pues solo en los 2 últimos años pude conocer los motivos por los que se presentaba una entidad tan culta. Era un gran trabajador que con frecuencia se comunicaba en nuestro núcleo espírita, dedicado al bien del prójimo, a veces bajo la supervisión de mentores más elevados. No obstante, disponer de métodos particulares para actuar en los servicios de la fraternidad, pues como ha sido esclarecido la ley de fraternidad universal, concede libertad de método a sus obreros siempre que se observen los principios de la misma. El espíritu José Evangelista, diciendo ser ex esclavo en Brasil, no presentaba aspectos de su estado encarnado porque se expresaba naturalmente, sin dialecto ni acento, sino en estilo clásico normal. Apegado igualmente a mí, la noche arriba, citada se hizo visible y se hizo entender susurrando a mi entendimiento. He recibido orden de nuestros maestros para ayudarte a retirar a Pedro de aquí. Ya se encuentra bastante mejor del desajuste en que estaba, y apto para comprender algo, ya que su corazón está más sereno de las amarguras que lo oprimían. Por otra parte, viene perjudicando a C con su presencia, y la justicia manda que le apartemos ahora rápidamente, ya que mejoró bastante. Acepto tu ayuda con satisfacción, hermano, ya que no me es posible retirar de aquí a nuestro paciente, sino solo reconfortarle, ayudándole a serenar su corazón y volverse hacia Dios para progresar. Respondí reanimada con la presencia de aquel excelente siervo del bien. José Evangelista se presentaba con ropas blancas, conservando sin embargo la apariencia de color negro en su espíritu, ya que su mente se había fijado en ese estado de la última existencia carnal. Le era grata la existencia de esclavo y por esa razón continuaba con ese color por voluntad propia, pues el perispíritu libre de tales condiciones físicas, conforme indican los códigos de la revelación espírita. Esa misma noche, al retirarme con facilidad de mi cuerpo, como venía sucediendo frecuentemente, fui sorprendida con otras confidencias de Pedrito, y me acuerdo de ellas con tanta precisión como si las estuviese recibiendo en este momento. No obstante, los 7 años transcurridos, tales confidencias eran espontáneas. Yo no pregunté nada, ni los provoqué, ni las quise, pero una vez expuestas, las acepté, y aquí las transcribo tal como fueron reveladas, ya que entiendo que el intercambio con el más allá es una preciosa enseñanza para nosotros, al presentar lecciones expresivas e impresionantes de la vida real, ya que también con lo dicho con los espíritus sufridores, y no solamente con los instructores de orden elevado, aprendemos lo que nos reeducará el carácter,
ya que los primeros nos suelen dar lecciones prácticas para corregir nuestra conducta diaria. Estábamos sujetando como siempre los guisantes, pues esas eran las plantas que mayores cuidados exigían del antiguo hortelano. No obstante la fatiga que iba sintiendo, que le llevaba paulatinamente al desinterés por la huerta, lloraba mientras trabajaba como si los recuerdos de las pasadas angustias se avivasen. En ese momento, apenada, le dije: no llores, Pedrito, ¿no tienes fe en Dios? Vamos a rezar para que el Señor nos ayude. Todo va a mejorar. Tengamos un poquito más de paciencia. Sí, señora, yo tengo fe en Dios, sí. Dios nuestro Señor es muy bueno, de verdad, respondió llorando, y no sé cómo agradecerle su bondad conmigo. Mire, señora, si estoy sufriendo mucho también, tengo quien me ayude mucho, gracias a Dios. La culpa de mi desgracia la tiene el señor Romano. ¿La señora conoce al señor Romano? No, Pedrito, no le conozco. Él es el tendedero de allí, de la calle de arriba, un italiano muy inteligente y ambicioso. Yo tenía negocios con él, es decir, compraba en su almacén las cosas para mí. Él, pienso, para las gallinas, que era poco porque ellas pastaban bien. El queroseno para la lámpara, el carbón para cocinar y el jabón para lavar mi ropa, los platos y las sartenes. Pero después que enfermé me quedé en la ruina como la señora no puede imaginar. No pude trabajar más, no ganaba nada. ¿Cómo podía acabar y salir a vender las verduras con la fiebre que me atacó? Estuve 3 meses muy mal, señora, pero continué comprando en el almacén del señor Romano. ¿O tenía que pasar hambre? Y las gallinas se iban a quedar sin pienso, pero no pude pagar nada de eso a tiempo. Entonces, señora, el señor Romano me hizo una traición tan grande que me dejó en la miseria que la señora me ve. No pienses más en eso, Pedrito. Lo que pasó, pasó. Acordándote de ese triste pasado, te martirizarás nuevamente sin razón y empeora tu estado general. Piensa antes en Dios y en el futuro y pide fuerzas para olvidar el mal pasado y comenzar una vida nueva, que será mucho mejor que esa que tanto te hizo sufrir. Le dije, deseando apartarle de los sinsabores que precisamente eran los factores de su complejo psíquico. Pero él insistía, desahogándose y aliviando su corazón. Pero la traición fue muy grande y yo quiero que la señora sepa todo, porque hasta hoy me sangra el corazón. Eso ya pasó hace mucho tiempo, no sé cuántos años, no sé, señora, pero ahora ya voy mejorando de vida, gracias a Dios. Estoy aliviado de mis dolores y puedo trabajar un poquito. Faltan las herramientas para trabajar la tierra, mi azada, mi asadilla, mi pala, mi hacha. Sepa la señora que lo que el señor Romano hizo conmigo no se hace con un perro. Yo también soy persona, ¿no? O porque soy negro, no soy persona. Solo es él persona porque es blanco. Él vino aquí, yo estaba tumbado en mi cama, tiritando de fiebre. Él me tiró de la cama, me echó en una estera vieja, diciendo que era más fresca para la salud que la cama. Se llevó mi cama, mi colchón, mis colchas, mi mesa, mi armario, mis sillas y mis bancos, pues yo tenía la casa muy arregladita, porque hacía poco tiempo que enviudé. Se llevó mi baúl de ropa, mis sartenes, mis platos y mis latas. Se llevó hasta mis calabazas y mis coles. Sí, señora, él hizo eso. Se llevó las zanahorias, las patatas, la lechuga, los guisantes, ni las gallinas ni mis gallos de pelea, y los huevos escaparon de su codicia. Se llevó hasta mis herramientas, todo para pagar la deuda. ¿Tanto debía yo al señor Romano? ¿Fue o no fue un robo? Pero yo iba a pagar la deuda. Sí, señora. La cuestión era estar bien para poder trabajar y ganar dinero. No tenía por qué hacer eso, ¿verdad? Solo dejó aquella estera vieja, porque incluso la almohada me la regaló la vecina de ahí al lado por bondad. Los vecinos rogaron al señor Romano que no hiciera esa maldad conmigo, pero él respondió de mala forma, diciendo que iba a llamar a la policía para llevarme a un hospital que yo le debía mucho a él y que no podía perderlo, incluso porque yo no me iba a poner bien nunca, iba a morir, y antes de que otra persona se llevase lo que era mío, se lo llevaba a él, a quien yo debía mucho. ¿La señora vio cosa igual en su vida? Ah, lloré mucho, y ahí me quedé sin recursos para poder trabajar. Empeoré mucho de mi enfermedad por el disgusto y hasta hoy estoy así.
Y si no hubiera sido por la bondad de mis vecinas, hasta habría muerto de hambre. Ellas me traían la comida, estuve viviendo de limosna, señora. Entrega tu disgusto a Dios, Pedrito, y no pienses más eso para conseguir la paz en tu corazón, dije apenada. Pero Dios te concederá lo que el señor Romano se llevó de aquí. Él es más infeliz que tú, pues al practicar tal violencia, en vez de observar los deberes de la fraternidad para con el prójimo, se apartó de la gracia de Dios, mientras que si tú le perdonas estarás en su gracia. ¿No te acuerdas de la respuesta de Jesús cuando el apóstol preguntó cuántas veces se debe perdonar al que te ofende? Jesús respondió, perdona hasta 70 veces 7. Es decir, perdona siempre. Lo mejor es que estés de acuerdo para ir al hospital para que te restablezcas y puedas trabajar en los servicios de Dios, y no más con las asadas en las manos. Pero él seguía con la mente ahogada por el complejo que le impedía el progreso, quizás empujado por una necesidad de expansión que le sería beneficiosa. Que Dios nuestro Señor nos perdone a él y a mí. A decir verdad, señora, yo ya odié al señor Romano mucho más de lo que le odio ahora, pero al principio sentí un odio por él que si hubiera podido lo hubiera devorado vivo. Hice hasta un trabajito con fuego y pólvora para ver si él me devolvía lo mío. Quise poner un mal en él para vengarme, pero el señor Romano parece que está hasta protegido. Tiene el cuerpo cerrado, sí señora, no entró nada en él. Perdí el tiempo, empeoré porque me levanté y anduve sin tener que hacerlo y gasté hasta el último céntimo para comprar los accesorios para el trabajito. En eso hiciste mal, Pedrito, porque deseando lo peor para el prójimo te alejaste de Dios y te aliaste a los espíritus de las tinieblas. La ley de Dios manda perdonar y olvidar las ofensas. Y Jesucristo, nuestro Maestro, nos aconseja amar a los propios enemigos sin jamás desearles cualquier mal. No debemos, por tanto, vengarnos de nadie. Dios nuestro Padre es el único que sabrá y podrá corregir con justicia nuestras faltas. Perdona pues al señor Romano y vete tranquilo al hospital, porque te garantizo que muy pronto estarás fuerte y alegre para el trabajo que Dios te confíe. Él iba a contestar, pero inesperadamente apareció entre nosotros la figura amable de José Evangelista, presentándose como si todavía fuera un hombre y diciendo que era un comprador de inmuebles. Se acercó a Pedrito, saludándole con atención, apretando su mano y diciendo que había sido informado que él, Pedro, deseaba vender su propiedad. El antiguo hortelano protestó débilmente, sin convicción, en la negativa, y para quien los viese conversando tan naturalmente, sin misticismo ni afectación trascendental, pensaría que eran dos ciudadanos negociando y no seres espirituales a quien solamente podían interesar cuestiones espirituales. En cierto momento, con vivacidad, José dijo, sacando del bolsillo una cartera y conservándola en la mano para que la viese el interlocutor. Deseo comprar un terreno en estas inmediaciones, y entre algunos que están en venta, el suyo es el que más me conviene por la proximidad a la estación del ferrocarril. A usted, amigo mío, le convendría mucho el negocio. Está enfermo, y así no podrá trabajar en sus labores porque no tiene salud ni recursos y por eso sufre dificultades sin fin. Venda pues el terreno, yo compro y pago al contado. Después trataremos de la escritura. Guarde el dinero en el banco, vaya al hospital a tratarse, y cuando se ponga bien, al dejar el hospital, tendrá una cantidad razonable para comprar otra propiedad mayor y mejor que esta y seguir con su trabajo. A fin de cuentas, soy su amigo y le aconsejo bien. Somos de la misma raza y color. Nuestras abuelas y madres fueron esclavas, lloraron y gimieron en la cautividad, y eso nos debe unir. Y esté seguro, amigo Pedro, que en mí tendrá un hermano leal a su disposición para protegerle y defenderle de hoy en adelante. Su infelicidad pasará, confíe en Dios y no tema. La pobre entidad se puso a reír encantada con el amigo que el cielo le enviaba. Me pidió opinión para vender o no la propiedad, ya plenamente familiarizado conmigo. Aprobé la propuesta de José, animándole a aceptarla, pues era lo mejor que podía hacer, comprendiendo el caritativo intento de José Evangelista para el bien de todos. Y por fin, Pedrito aceptó la propuesta, contagiado por la persuasión del comprador.
Vi entonces cómo José sacaba el dinero de la cartera y se lo daba a Pedrito, que lo tomó febrilmente, guardándolo con rapidez en el bolsillo del pantalón. Le ayudé a prepararse para ir al hospital, ya que José se ofreció a acompañarle hasta allí. Se puso una chaqueta vieja, como un hombre. Se colocó en la cabeza el sombrero mugriento, cogió una pequeña maleta de mano, mientras que repetía como para sí mismo: Dios nuestro Señor es muy bueno, de verdad, y Jesucristo es nuestro Maestro y Protector. Como dijo la señora, el señor Romano me hizo una traición muy grande, pero ahora, miren, encuentro gente buena que me ayuda. Lo que el señor Romano me hizo no se hace con un bicho. Olvida el pasado, Pedrito, olvida y perdona para que Dios perdone también tus faltas. Ahora piensa en el futuro para recuperar el tiempo perdido en las tinieblas del odio y ve con Dios. No contestó y salió naturalmente por la puerta de la calle donde José le esperaba tranquilamente. Parecía aturdido, somnoliento, distraído. No se despidió de mí. Comprendí entonces que se encontraba exhausto y que no tardaría en dejarse vencer por el llamado sueño reparador. Fenómeno importante que se produce en el desencarnado después de la muerte, sin el cual no podría realmente estabilizarse en el verdadero estado espiritual. Salí con él abrazándole y entregándole al nuevo amigo ya en el portal del jardín, comprendiendo la buena intención del plan de José para reducir las angustias del prójimo mientras razonaba, ya despertando del trance. El buen José Evangelista será también un profundo psicólogo. No obstante su humilde condición de ex esclavo de raza africana, él sabe que incluso una entidad desencarnada depende la inercia moral y espiritual en que se encuentra. Se dejará convencer por la idea de lucro económico, preocupación absorbente del género humano. Una vez entregado a las entidades espirituales consagradas a los servicios de recuperación de los espíritus atrasados en el progreso, Pedrito fue encaminado a planos de reajuste en la vida espiritual, equivalentes a los hospitales terrenales, y allí, esclarecido y reconfortado para una indispensable reencarnación en base a la nueva etapa del progreso general, y nunca más tuve noticias de él, aunque no le olvidé jamás, y un gran afecto unió desde entonces mi espíritu al suyo, y es con el corazón enternecido con el que escribo estos recuerdos. Esa entidad podría haber sido una persona humilde y sencilla cuando estaba encarnado, pero la injusticia humana y el menosprecio de la sociedad revelaron profundamente, encendiendo una llama de odio en su corazón. Por eso mismo, porque odió e intentó vengarse, sufrió mucho alcanzado por las corrientes de vibraciones poco armónicas, pero sus faltas se tomaron en cuenta en base a su ignorancia y a la penuria en que vivió aquella fase de su propia evolución. Al retirar tan cómodo inquilino invisible, el enfermo C mejoró sensiblemente, llegando a restablecerse. El mal físico ya era tratable por la cirugía terrestre y no por la medicina psíquica. 2 años después, aconsejado por el espíritu del doctor Becerra de Meneses, a través de la facultad mediúmnica de Chico Javier, se sometió a una cuidadosa intervención quirúrgica, quedando totalmente curado. Mientras aproximadamente 2 meses después de retirar a la entidad Pedro del domicilio de C, para regiones apropiadas del mundo invisible, tuve ocasión de hablar con el amigo espiritual José Evangelista en una memorable sesión íntima, en que ese amable siervo del bien se incorporó a su medium preferida, una señora desconocedora de los principios espíritas, pero portadora de una facultad positiva y severamente dirigida por él en los preceptos del deber y la moral. Querido hermano José Evangelista, dije, se entiende como lícito ante los códigos espirituales la farsa de la compra de la propiedad de nuestro Pedrito para obligarle a salir de allí. Pues creo sinceramente con Allan Kardec que todos nosotros experimentadores espíritas tenemos el derecho de procurar instruirnos con los espíritus que nos honran con sus atenciones, ya que la propia doctrina espírita nos concede tal derecho para que las dudas no persistan oscureciendo nuestra razón. La entidad se cayó por algunos instantes como si meditase sobre la impertinencia de la pregunta, quizás estimando la ventaja o desventaja de la respuesta, y finalmente respondió:
Responderé a tu pregunta después que me digas cómo entiendes la cuestión de la caridad y me indiques qué propiedad poseía nuestro amigo Pedro. Siendo espíritu desencarnado, me quedé aturdida y sorprendida, pues quizás todavía sugestionada por la fuerte mentalización de Pedrito, me había olvidado de aquel detalle. Es decir, me olvidé que él no poseía nada en la tierra, pero respondí algo decepcionada. Bien, realmente él no tenía nada, era todo imaginación, reviviendo su pasado. Entiendo que la caridad y el propio amor de Dios, irradiando virtudes sobre nosotros, sus criaturas, nos inspira la práctica del bien que realizaremos según nuestras fuerzas de asimilación y posibilidades en la marcha de la propia evolución. Sí, puede ser eso, pero es mucho más que eso, porque la caridad es amor y el amor es infinito e indefinible. La farsa de compra no fue caridad según mis posibilidades para con nuestro amigo Pedro, no fue caridad con el pobre C, padre de familia cargado de responsabilidades que necesitaba trabajar para mantener a los suyos y que hacía 3 meses sufría los terribles reflejos de las vibraciones nocivas de aquel cuyo cuerpo físico había muerto de un cáncer generalizado. No fue caridad con el propio Pedro librarle de la fijación mental en ese cáncer que le hizo desencarnar hacía tanto tiempo, pero cuyo recuerdo le molestaba todavía conservándole imaginariamente enfermo. No fue caridad con la familia de C, que sufría por verle sufrir y teniendo un trágico desenlace soportando las situaciones que la grave enfermedad de su padre arrastraba. No fue caridad también contigo, que te agotabas físicamente en los servicios de ayuda al enfermo y en las labores domésticas y por la noche continuabas agotándote mental y psíquicamente en el penoso contacto con una entidad endurecida en las propias opiniones, enredada en los disturbios mentales provenientes de la amargura del odio y de la fijación a la materia. Contigo, dedicada a enseñarle a amar y a perdonar, dedicándote a él con paciencia maternal que te llevó cerca de 2 meses en ese penoso trabajo, cuando tenías otras tareas con otros sufridores, quizás más graves que el mismo Pedro. A veces, hija mía, nosotros, los siervos desencarnados, nos vemos en la necesidad de valernos de farsas de ese tipo, para impedir que el mal se extienda, provocando crisis imprevisibles y para preparar la enseñanza de que el amor resplandece y la verdad se manifiesta, reeducando al ignorante. Tienes razón, querido hermano. Comprendo y agradezco la lección. Pido perdón por mi impertinencia. Pero cuando Pedrito descubra todo lo que pasó, podrá aborrecernos y querernos mal. Él sonrió a través de su medium y me contestó: cuando él lo comprenda, ya estará ajustada su razón y no podrá querer mal a quien le ayudó en la desgracia. Por otra parte, por muy ignorante y fijado a las cosas terrenas que un espíritu esté, al reconocerse favorecido por la justicia de la espiritualidad, se adaptará a ella de buen grado y le será incómodo el pasado de amarguras que vivió en la tierra. Incluso los recuerdos a veces serán como un castigo. Nuestro amigo Pedro muy pronto olvidará su huertito de coles, sus cañas de bambú y su pobre casa, donde tanto sufrió, y cuando se dé cuenta de la farsa de la compra, como tú le llamas, no se enfadará, sino que se reirá mucho de la propia ignorancia, admirándose de la pesadilla que le cegó durante tanto tiempo y del triste papel que se empeñó cultivando hortalizas que solo existían en sus fuerzas mentales de creación, como el adulto que se ríe de las tonterías que hacía cuando era niño. Meditando sobre estos delicados acontecimientos, estoy obligada a reconocer cuántos beneficios vienes a veces de un supuesto mal que atormenta a las criaturas. Gracias a la enfermedad de C, un infeliz suicida tuvo alivio inmediato para las propias desgracias, recuperándose para nuevas etapas de progreso a través del rescate, y una pobre alma sufridora detenida en la propia evolución espiritual por obstáculos del odio y egoísmo, se libró de los terribles complejos vibratorios en que se encontraba, para poderse reeducar en los principios de la ley de amor y de perdón, además de las lecciones positivas que se desprenden de todos esos acontecimientos para nosotros, que nos debatimos igualmente contra los complejos psíquicos que necesitamos corregir en nosotros mismos para conseguir fuerzas y tranquilidad para nuestro progreso. Si no hubiera sido por la enfermedad de C y mi pequeña ayuda, las 2 entidades habían sido ayudadas por las vías naturales de la ley de Dios
en el momento preciso. Los hombres son los colaboradores del Señor para ayudarse unos a otros y también a los espíritus desencarnados más necesitados. Por eso mismo ambos hubieran sido socorridos, sino por los hombres, por los siervos espirituales al servicio del bien. Y así, el espiritismo es en cualquier situación una gran ciencia que enaltece y orienta a las criaturas en la marcha evolutiva para la conquista del reino de Dios, el dulce consolador que protege a las almas dolientes que luchan en el torrente de la adversidad, diciéndoles siempre que el amor es el supremo bien que redime a la humanidad. Así termina el capítulo 8. Qué barbaridad. Cada vez que escuchamos este tipo de narraciones en la literatura espírita, más nos estamos concientizando de que no le tenemos que hacer daño a nadie, que no nada se queda sin el debido pago. Tarde o temprano nos van a pasar la factura de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Y no se vale ver de menos a nadie, porque todos somos hijos del mismo Padre. Y si no podemos ayudar a alguien, tampoco debemos ser un tropiezo ni un estorbo para ellos. Vemos el caso de aquí de alguien que se estaba aprovechando también de otro ser humano, creyéndolo inferior en derechos, y lo que provocó en él fue un profundo resentimiento y odio por haberlo dejado en la miseria sin nada. Y después, tratando de poder levantarse, y no pudo, ya no pudo levantarse de esa miseria en la cual vivía. Vemos nosotros, así como ese caso, lo que sucede también acá en nuestro plano tierra, en el cual vemos también a muchas gentes que a la menor oportunidad que tienen le despojan de sus terrenos a otros para apropiárselos y después poder tener una buena ganancia con esas estafas que han realizado. Definitivamente este tipo de narraciones nos hace reflexionar que tenemos que siempre estar pendientes de no hacerle daño a nadie, ni por acción ni por omisión, porque más adelante vendrá la recompensa de lo que nosotros estamos haciendo, tarde o temprano. Siempre habrá alguien que esté atinado a nuestro propio pensamiento, a veces negativo, y entonces con los cuales nos vamos a afinar y vamos a hundirnos en el lodo. Pero a la vez también hay otros seres que siempre quieren nuestro bienestar, con los cuales en un momento a otro, con una forma psicológica utilizada adecuadamente en su momento, nos puede sacar de ese lodazal en el que nosotros mismos nos hemos metido por nuestro libre albedrío. Somos muchas veces incapaces de ver el valor que tienen realmente las cosas en sí, como la materia, como estábamos escuchando. Somos usufructuarios, no somos propietarios de nada. Y también es así de cierto que cuando nosotros desencarnemos no vamos a llevar pero ni 5 centavos, pero ni nuestro mejor pantalón, los mejores tenis, el mejor dibujo que hayamos efectuado, no, la mejor comida que podamos tener, nada. No nos llevamos absolutamente nada, sino lo únicamente que nos vamos a llevar es lo que hemos nosotros cultivado en nuestro propio ser. Y qué mejor que cultivar buenas acciones y que la gente se recuerde de nosotros por buenas acciones, no que nos recuerde porque somos indiferentes, porque no nos importa lo que le suceda a él. Y es en sí como se va produciendo una verdadera solidaridad en el género humano. Definitivamente cada vez más nos convencemos de que no hay que hacer daño a nadie, aunque se pareciera que se hace poco. No, nada. Ni por omisión dejar de darle lo que les corresponde.
porque después nos van a pasar la factura y cada vez más alto. Solamente. Gracias, Coca. Pues gracias, Coca, por la síntesis que tocabas, que realmente nos hace recapacitar y meditar cada uno de los puntos, ¿verdad? Que bien mencionaste todos en esa reflexión que dabas así en una forma general, que sí nos toca y nos hace reflexionar mucho en cuanto a la responsabilidad que tenemos de nuestras acciones y por supuesto a la responsabilidad que se tiene como medio, tanto en el plano material como en el plano espiritual, para poder brindar el mejor apoyo para ambos hermanos de este espacio terrenal como a nuestros hermanos en el plano espiritual. Sí, es muy, muy delicado todo esto que estamos viendo, y todo, absolutamente todo se está escribiendo en el libro de la vida, el debe y el haber. Entonces, pensemos que primero Dios estamos actuando más en el haber que en el debe, por la misma responsabilidad que estás comentando. Muchas gracias. Vamos a finalizar entonces. Adelante, Iván. Oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.